Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. La glucosa se cataliza por la enzima hexoquinasa, la que fosforoliza. Añade un grupo fosfato a la glucosa que aumenta su energía y se convierte en una glucosa 6-fosfato. The light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Paso es la transformación de la glucosa 6-fosfato, que gracias a la enzima 6-fosfato isomerasa la convierte en fructosa 6-fosfato. La transformación de la fructosa 6-fosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 1, que se gasta un ATP porque se fosforoliza la fructosa 6-fosfato y produce la fructosa 1,6-bifosfato. Es la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato gracias a la catalización de la enzima fructosa 1,6-bifosfato que produce la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Es la transformación de la dihidroxiacetona gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa, lo isomeriza en gliceraldehído 3-fosfato. Las reacciones a continuación sucederán 2 veces. Es la transformación del gliceraldehído 3-fosfato gracias a la reacción de una enzima llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima añade un fosfato a la gliceraldehído 3-fosfato. El NAD pasará a NADH. Como es doble, producirá 2 NADH y producen el glicerato 1,3-bifosfato. To the fire, but it's no use, 'cause you can't. Es la transformación del glicerato 1,3-bifosfato, se cataliza por una enzima llamada fosfoglicerato quinasa, se produce porque se transfiere un grupo fosfato de esta molécula a una molécula ADP que genera la primera molécula de ATP. Como es doble, se generarían 2 moléculas de ATP. Es la transformación del glicerato 3-fosfato, se cataliza por la enzima fosfoglicerato mutasa que genera glicerato 2-fosfato. Transformación del glicerato 2-fosfato gracias a la enzima enolasa que cataliza. Esto lo hace eliminando una molécula de agua y lo convierte en fosfoenolpiruvato. Es la transformación del fosfoenolpiruvato gracias a la catalización de la enzima piruvato quinasa. Lo que hace es desfosforilar el ADP para obtener el ATP y el piruvato. Entonces, ¿qué va a quedar al final de la glucólisis? Si observamos, hay 2 fases. La primera fase es el gasto energético, que es el principio, que hay una sola ruta y se consumen 2 ATP. Y la segunda fase sería de beneficio energético, es la que hay una ruptura en 2 rutas a partir del 6º paso y cada una produce una molécula de NADH y 2 moléculas de ATP y una de piruvato. Al final sumamos todo y nos da como resultado 2 moléculas de NADH, 4 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Como en la primera fase gastamos 2 ATP, se restan a los 4 totales. Lo que obtenemos sin deudas es 2 moléculas de NADH más 2 moléculas de ATP y 2 piruvatos. El ciclo de Cori. Por la ingesta de alimentos que consumimos, entra el piruvato al músculo,
Este sale en forma de lactato, entra a la sangre, pasa por todos los glóbulos rojos, sale en forma de lactato de deshidrogenasa, entra al hígado y este sale en forma de piruvato y por último de glucosa 1-sulfato. Después de todo el proceso de la glucólisis, nos da un resultado que es el piruvato. Para el ciclo de Krebs necesitamos convertir este piruvato en un acetil-CoA y ese proceso lo realizamos gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa. El piruvato ya convertido en acetil-CoA se une con una molécula llamada oxaloacetato. La unión de esas dos moléculas forma el citrato. Para que esto suceda, se le agrega una molécula de agua. Este proceso se llama un proceso de condensación y se da gracias a una enzima llamada citrato sintasa. Luego este citrato se deshidrata, se elimina esta molécula de agua y se transforma en un cis-aconiato. Ese proceso se realiza gracias a una molécula llamada aconitato sintosa. Ya teniendo el cis-aconitato, se hidrata, o sea, gana una molécula de agua y forma el isocitrato. Eso es gracias a la enzima aconitato sintasa. De el isocitrato nos da como resultado el alfa-cetoglutarato. Gracias a la enzima isocitrato deshidrogenasa, en esa reacción ocurre una oxidorreducción. Eso quiere decir que el NAC entra NAC y se convierte en NAC y pierde CO2. Teniendo ya el alfa-cetoglutarato, se crea el succinyl-CoA. En esta reacción también ocurre una oxidorreducción, que es entra NAC y sale NACH y pierde CO2. Esta reacción se hace gracias a la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Teniendo ya nuestro resultado acetil-CoA, pasamos al succinato. Esto se realiza gracias a la enzima succinyl-CoA sintasa. En este proceso se realiza una fosforilación. Esto quiere decir, ingresa GDP y sale GTP, que venían a ser los mismos ATP. Teniendo el succinato como resultado, gracias a la enzima fumarato hidratasa, nos forma el fumarato. Ese fumarato se hidrata ganando una molécula de agua y nos forma el malato gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. El malato se deshidrogena gracias a la enzima malato deshidrogenasa y vuelve al oxaloacetato. Para finalizar, el ciclo de Krebs se divide en dos partes. En la oxidación completa del acetilo, que va desde el citrato hasta el succinyl-CoA, y la segunda parte, que es la regeneración de la molécula que estaba al principio, que es la oxaloacetato.